Visión Global. Actualidad geopolítica con la mirada puesta en la resaca del encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky la semana pasada en la Casa Blanca. El viernes terminábamos precisamente con la mirada puesta en ambos mandatarios, y actualidad geopolítica con las dudas sobre cómo podría avanzar ahora mismo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estamos viendo a un Donald Trump que ha vuelto a dar un giro, un bandazo después de su conversación el pasado jueves con Vladimir Putin. Estamos a la espera de un encuentro entre ambos, entre el ruso y el estadounidense, en Budapest, todavía sin una fecha oficial, aunque sabemos que va a ser a lo largo de las próximas semanas, y también con unas tensiones comerciales renovadas entre Estados Unidos y China, a la espera de también un cara a cara entre Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping. Muchos encuentros los que están teniendo lugar entre distintos dirigentes con Donald Trump en el marco de distintas situaciones, todas ellas con cierta tensión y con cierta presión en el ambiente. Vamos a ver qué lectura debemos hacer de todos ellos con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, encantado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a Armando Jiménez San Vicente, CEO de la consultora Alamo Solutions y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a ambos en este ratito de tertulia. Bueno, empecemos con la crudeza con la que parece ser que Donald Trump se dirigió hacia Zelensky. Parece que tuvimos un escenario de tensión a puerta cerrada, pero algunos funcionarios podrían haber trasladado cierta información a los periodistas que tuvieron que salir de esta comida bilateral. Sabemos que antes de la reunión a puerta cerrada hubo unas breves declaraciones a la prensa y a posteriori también un comunicado más público, pero claro, la pregunta es qué sucedió cuando no estaban allí presentes los medios de comunicación, los periodistas, y parece ser que Donald Trump se dirigió con cierta crudeza a Zelensky y le dijo: mira, si no cedes Donetsk, Lugansk, Putin te destruirá. Parece que Trump fue más a la parte territorial de cara a resolver un conflicto que, bueno, ahora Donald Trump vuelve a tener energías renovadas después de la Franja de Gaza para encauzarse hacia el frente europeo. Miguel, de todas formas, no es la primera vez que Donald Trump cambia de parecer o que ejerce presión sobre uno y luego sobre otro, pero claro, nos está resultando un poquito difícil leer por dónde quiere pasar Donald Trump de cara a conseguir desbloquear la situación y conseguir un avance real. Sí, claro. Vamos a ver, el gran problema es que aquí todos somos conscientes de que la parte fuerte es Rusia, que Ucrania se mantiene pues por las entregas de material bélico de tanto de Europa como de Estados Unidos. Está claro que Ucrania no puede ganar a Rusia, sería impensable, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues lo que se intenta es buscar una solución. Claro, la solución lógica es una división del terreno, una división del Donbass. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya lo ha conquistado Putin. O sea, Putin no va a soltar el Donbass, y por supuesto Crimea es impensable, ¿no? La Crimea yo creo que todo el mundo ya asume que va a ser territorio ruso. De hecho ya lo fue hasta 1954. Entonces, el tema es llegar a una línea divisoria. Hay un río por allí que probablemente podría ser una línea divisoria adecuada, pero eso, claro, hace falta ver en qué medida pues esas zonas de Zaporilla, de Gerson, pueden ser intercambiables por Donetsk y tal. Y entonces, bueno, pues ahí, claro, lógicamente el problema que tiene Zelensky es que después de 3 años y medio de guerra, ¿cómo le dice ahora a la gente que le votó y que le ha mantenido porque no hay elecciones por motivo de la guerra? Pues que ahora, oye, mira, hemos estado luchando, ha muerto una cantidad enorme de gente, hemos hipotecado el país, hemos vendido el 50% de los materiales, de los minerales más importantes a Estados Unidos, y ahora pues perdemos pues el 20% del territorio nacional.
la verdad es que es difícil. Entonces, es lógico que Zelensky intente decir, oye, mira, no, que no tal, pero al final, bueno, pues Trump no es una persona precisamente muy política, ¿no? Dice, aquí se hace lo que yo digo y punto, ¿no? Está obsesionado con conseguir el Premio Nobel de la Paz y ahí va. Vamos a ver, yo creo que tiene que presionar a Zelensky porque a Putin es más difícil presionarlo. No sé si esta reunión con Orbán en Hungría puede ser una solución razonable. Yo, sinceramente, creo que la única opción posible de acabar con esta guerra es que efectivamente que el Donbass se quede en Rusia, que ya lo tiene prácticamente conquistado, y que simplemente se hagan los ajustes necesarios y luego los trasvases de población que tendrá que haber de ucranianos y rusos para que cada uno esté en su lado, ¿no? Y yo creo que esa es la opción y bueno, yo creo que sí que hay posibilidades. Esta reunión en Hungría, bueno, yo creo que puede delimitar claramente el tema y Zelensky, por mucho que diga, si le cortan el suministro bélico no podría seguir la guerra, al final va a tener que transigir. Y efectivamente, ahora las expectativas se están dirigiendo hacia esa cumbre en Budapest. Armando, ¿hasta qué punto son unas expectativas realistas las de pensar que allí podríamos tener un avance real? Y planteo esta cuestión porque en Alaska también se generaron muchas expectativas previas a la cumbre que tuvo lugar entre Donald Trump y Vladimir Putin en agosto, pero luego al final todo quedó en agua de borrajas. Es más, más allá de unas declaraciones entre ambos mandatarios de un compromiso y restaurar los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia, lo que tuvimos después fue un escenario más bien de estancamiento, que así es como hemos arrancado el curso escolar, por así decirlo, en el frente Rusia-Ucrania. Luego Trump se centró más en la Franja de Gaza, también por un carácter de mayor urgencia en cuanto a crisis humanitaria. Pero, ¿qué probabilidad hay de que Budapest sea el avance real que no tuvimos con Alaska? Yo creo que hay una gran probabilidad de que haya un avance real porque los tiempos empiezan a coincidir. Cuando hablábamos de Alaska, veíamos que la prioridad del tema para el presidente Putin era muy diferente en tiempos al del presidente Zelensky y al del presidente Trump. Ahora esos tiempos se van acercando. Por un lado, cada vez es más difícil en tema de recurso humano, de soldados, para Zelensky, para poder mantener la guerra. También viene el tema de financiamiento. Ya se están utilizando todos estos recursos que fueron confiscados a los oligarcas y al gobierno ruso para pagar gran parte de este costo de guerra con el propio recurso de Rusia, y que Estados Unidos no está dispuesto, como en el pasado, a dar más recursos. También hubo un mensaje muy poderoso de que no había disposición de estos 20 o 30 misiles Tomahawk para uso de Ucrania frente a la amenaza rusa. Entonces, yo creo que el presidente Trump ha sido muy directo al mencionar que esta situación mucho se debe a que Zelensky se quiere mantener en el poder y que quiere ganar una guerra que está derrotado desde hace más de 2 años y que cada vez le cuesta más a su pueblo, a su sociedad, a su gobierno y a la Unión Europea en lo general. Y que esa postura es simplemente no sostenible. Su idea, que antes era reconocer lo que se había perdido del territorio, que es cerca del 20%, a Rusia, que esto sucedió ya hace más de 8 meses, luego cambió un poco avalentonado por el apoyo europeo, diciendo que no reconocía ese territorio perdido, pero las posibilidades de recuperarlo son virtualmente nulas, imposibles, ni con el apoyo americano, ni con el recurso americano y europeo. Y lo que quiere el presidente Trump es desactivar este tema que puede escalar con mucha facilidad a un conflicto donde se usen estas ojivas nucleares, aunque sean tácticas, en el conflicto entre Ucrania y Rusia.
la reunión en Alaska fue muy positiva, porque ambos mandatarios acordaron, lo más importante de todo, que iban a desescalar el conflicto y que iban a empezar, como los otros acuerdos de Sal, a desmantelar ojivas nucleares. Para lograr eso, primero se tiene que resolver el conflicto en Ucrania y esta guerra rusa-ucraniana. Vamos a entrar ya en invierno, en menos de 2 meses, y sabemos que en invierno el tipo de guerra y de conflicto, de guerrilla y de guerra directa, se congela durante el periodo invernal. Entonces, Putin está tratando de capitalizar este tiempo, aprovechar para consolidar ese dominio territorial, y entrado cerca del invierno vamos a ver las verdaderas negociaciones para un alto al fuego y para una paz que puede ser duradera. Entonces yo soy optimista que cada vez nos acercamos más a ese periodo y que alguien necesita ser la voz de la razón y decir lo que sí es posible y lo que no es, y ese es el rol que está jugando precisamente en estos momentos Donald Trump. Es decir, Armando, muy brevemente, según esto, si nosotros mantuviéramos este optimismo, ¿podríamos llegar a pensar que la guerra entre Rusia y Ucrania no llegaría oficialmente al 4.º año, que se cumpliría en febrero de 2026? Yo soy optimista que así va a ser. Si hay una intensificación en las negociaciones diplomáticas como lo hubo con Hamas e Israel, podemos pensar que el próximo año se puede hablar de un alto al fuego y de un acuerdo, ¿no?, que dé estabilidad y un pacto entre estas dos naciones en conflicto. Yo sí lo veo factible. Tenemos que esperar porque Rusia va a utilizar hasta el último momento. Si hay buen clima en diciembre y en enero, lo va a tratar de aprovechar, pero ya está precisamente al final del uso del clima como aliado en este conflicto y de expansión y consolidación territorial. Mientras tanto, bueno, parece ser que efectivamente con la cuestión territorial que citaba Miguel al inicio, que parece ser, bueno, sabemos que es uno de los principales escollos y parece ser que efectivamente sería el principal punto sobre el que Trump quiere presionar con cierta urgencia para desbloquear la situación y conseguir avances. Al parecer, Trump le dijo a Zelensky, mira, es que como no cedas parte del Donbass, Putin te destruirá, ¿no? Esto parece que eran un poco las palabras a puerta cerrada que le destinaba a Zelensky, un líder ucraniano, recordemos que además se iba con las manos vacías respecto a la petición de los misiles Tomahawk. Esto quedó totalmente fuera de escena y Donald Trump de hecho ya había ido preparando los argumentos, haciendo la cama al líder ucraniano diciendo, ojo, en Estados Unidos los necesitamos, supondría una línea roja, podríamos empeorar la guerra. En fin, Donald Trump ya fue dejando una serie de pistas, de mensajes que fueron cruciales. Pero cambiando a otra guerra, en este caso no una guerra en el frente, sino guerra comercial, Miguel, las tensiones entre Estados Unidos y China han sido bastante volátiles en el marco de estas 2 últimas semanas, especialmente, pero además ahora parece que estamos yendo como hacia un túnel, casi en forma de cono, parece que se va estrechando poco a poco y todo nos lleva al encuentro cara a cara entre Donald Trump y Xi Jinping, un encuentro muy esperado en el marco de la PEC, de la Cumbre Económica de Asia-Pacífico, en Corea del Sur. Y Trump, mientras tanto, aumentando la presión, pero sabemos que Xi Jinping es un hueso duro de roer, es decir, aquí Trump, por mucho que presione, Xi Jinping no se deja presionar, o al menos no con tanta facilidad. Estamos hablando de la segunda mayor potencia económica del mundo y un rival sistémico en esos términos para Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de ese encuentro? ¿Y crees que realmente podría saldarse con cierta cordialidad, con una tregua comercial que evitara que Donald Trump llevara a cabo esta última amenaza de estas últimas horas de unos aranceles del 155%?
vamos a ver, son impensables unos aranceles del 155% porque eso implicaría de facto que se anularía el comercio entre las dos naciones. Hemos de recordar que China es la gran manufacturera del mundo. Ellos fabrican más barato, obviamente, que en Estados Unidos. Tienen además subcontratados a otros países satélite en Asia-Pacífico, como Camboya, Vietnam y demás, y que producen todavía más barato para ellos, con lo cual lo que no puede competir Estados Unidos con China es en eso, ¿no? Entonces, claro, el problema básico, lo que subyace, es el tema de las tierras raras. Yo no sé si es por capricho a nivel de la constitución de la tierra, pero es que el 85% de las reservas de tierras raras están en China. Otra parte la tiene cerca en Birmania, pero Birmania tiene un acuerdo con China, con lo cual es como si no la tuvieran. Y nos queda Brasil. Y Lula con Trump se lleva pues por mal. Entonces, claro, el gran problema que tenemos es que en Europa pues apenas tenemos tierras raras, Estados Unidos apenas tiene, solamente en Groenlandia hay tanto como en Estados Unidos en reservas, por eso quería Trump el anexionarse de Groenlandia, y es que el problema está en que para la fabricación de todos estos chips, todas estas nuevas tecnologías son necesarias y son vitales, ¿no? Entonces, si China en un momento determinado cerrara el grifo de las tierras raras, podría producir una parálisis en el desarrollo de la potente industria tecnológica norteamericana. Y eso es el cabreo que ha cogido Trump. Y dice, pues te pongo un 100% más de aranceles, ¿no? Es decir, ese es el problema y no es otro, ¿no? Entonces, vamos a ver, parece razonable que se llegue a un acuerdo, primero porque el 155 es inviable, porque si China hace lo mismo, pues está claro, y entre los dos grandes potencias mundiales, si se interrumpe el comercio, pues sería de locos, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que lo ha puesto para el 1 de noviembre, si no llegan a las negociaciones lo pasará al 1 de diciembre y si no, el año que viene. Nunca se van a materializar esos aranceles tan fuertes y parece razonable que Xi Jinping pues ceda en el tema de las tierras raras a los precios que él quiera y que le advierta a Trump que, bueno, pues que, oye, que tengo el sartén por el mango porque el producto lo tengo yo. Armando, ¿compartes también esa visión de que nunca se llegarán a materializar unos aranceles, bueno, pues efectivamente tan estratosféricos, ¿no? Por encima del 100%? Efectivamente, tendría un impacto en la economía norteamericana muy alta, pero también recordemos que Donald Trump es un hombre de decisiones y decisiones fuertes y que también los chinos han aprendido a reconocer y respetar. Esto yo creo que es parte de la estrategia de tener una retórica dura que luego puedas vender como que gracias a esa retórica lograste algunos de estos acuerdos. Yo también confío que en los encuentros cara a cara, que son los preferidos de Trump, en los que ya lleva una agenda y sabe qué puede dar y qué no puede dar, se logren negociaciones importantes. Un estilo muy diferente al asiático, principalmente al chino, que va por estructuras, que está muy bien institucionalizado, pero que también ha aprendido que los encuentros entre los dos líderes pueden destrabar muchos de esos temas. Y ya pasó, ahora sí que en el pasado se dio en la propia relación entre Xi Jinping, en esa escalada de tarifas que también, o de aranceles que hubo en el primer mandato de Trump, y cómo se llegó a un acuerdo. Yo creo que hay muchos temas en la agenda, hay alta posibilidad de que se resuelva desde el tema de TikTok hasta la disponibilidad de tierras raras y un arancel, digamos, aceptable por parte de China, porque ya estaba muy encaminados estos temas hace unas semanas, hace un par de meses. Entonces, si bien puede que no se dé inmediatamente en esta primera reunión, es muy factible que se dé en las próximas semanas o meses. Hay todas las condiciones para ello y ya muchos de los temas sensibles se han venido trabajando, se han venido tratando y hay puntos de acuerdo. Antes de esta reunión tuve precisamente una conversación con un par de actores involucrados en este tema y lo ven también con optimismo y creen que este encuentro uno a uno va a ayudar a destrabar algunas de estas temas que han sido
un tema de fricción entre ambas naciones. Efectivamente, y parece que Xi Jinping también ha tomado nota de cuál es el estilo de Donald Trump. Recordemos además que esta no va a ser la primera vez que se vean ambos mandatarios. En el primer mandato de Donald Trump ya hubo una tensión palpable y Xi Jinping ya de ahí, de ese primer mandato de Trump, aprendió también el modus operandi y cómo negociar. Nos quedan 3 minutitos, pero me gustaría lanzar una última pregunta. Un minutito cada uno. Miguel, de la semana que viene, de ese encuentro en el marco de la OPEP entre Donald Trump y Xi Jinping, más allá de los aranceles, ¿qué podría ocurrir con Taiwán? ¿Podríamos ver también un enfriamiento de las tensiones sobre este foco más geopolítico y tecnológico? Eso es muy difícil porque evidentemente Taiwán es, digamos, la espina que tiene clavada China desde que hubo la guerra civil en los años 40, ¿no? Taiwán tiene una alianza con Estados Unidos de defensa que, lógicamente, una invasión por parte de China provocaría pues una guerra tremenda. Xi Jinping también lo sabe, claro. Vamos a ver, yo creo que el tema de Taiwán lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo, a unos acuerdos de mantener el statu quo y de no andar con follones, ¿no? Porque realmente cualquier movimiento por parte de cualquiera de las dos en el sentido de intentar presionar a la otra parte, si se desencadena una guerra o lo que sea, pues puede ser horrible aquello, o sea, porque realmente estamos hablando de dos grandes potencias, China y Estados Unidos, y ni me imagino un enfrentamiento. Armando, ¿cuál es tu parecer respecto a Taiwán? Bueno, recordemos que es una administración republicana. Ellos se han metido mucho menos a este tema, han reconocido implícitamente de facto esta idea de dos naciones, un solo Estado, y mientras mantengan esa política y no lo suban a la mesa de negociación, yo creo que va a haber la estabilidad que ha habido en los últimos 30 años respetando el status quo. Mientras no haya altos ejecutivos del gobierno de Trump visitando Taiwán y haciendo declaraciones en tierra taiwanesa, yo creo que ese tema va a estar, digamos, tranquilo, no va a ser un tema de mucha atención. Además, ambos necesitan los microchips que se producen en Taiwán y prefieren darle más tiempo a sus naciones para que cada uno de ellos vaya produciendo más microchips de obleas de 3 o 4 milímetros. Pues nos quedamos con estas claves. Muchísimas gracias, Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo, Armando Jiménez San Vicente, CEO de la consultora Alamo Solutions y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias a ambos, como siempre, por este ratito de tertulia. Un abrazo. Encantado, gracias, buenas noches. Encantado.